Tapalo con Radio en M24. Con más Tapalo con Radio, a 2 días del final, de terminar esta primera etapa de este año tan intenso como es el 2021. Y estamos acá con Claudio Invernizzi, escritor, periodista, publicista. Y vamos a empezar antes de meternos en tu vida, Claudio, tus trayectorias. Estábamos hablando de los deseos, de si es fácil o no identificar los deseos. Y yo estaba haciendo un pequeño ejercicio que es, contanos algo que deseabas mucho de niño. ¿Y qué pasó con eso? ¿Se cumplió o no se cumplió? Si te acordás de algo. Sí, me acuerdo de muchas cosas. Decía de niño tantas cosas. Deseaba ser cantante de rock and roll y me fue imposible. Deseaba ser un buen jugador de básquetbol y también por ineptitud física, no por estatura, me fue imposible, aunque ahí también hubo una decisión de renunciamientos. Deseaba muchas cosas. Creo que de alguna manera la erótica de la vida hace que nos permita seguir empujando, porque hay deseos que no se cumplen, de los confesables y de los inconfesables. Y eso es muy bueno, ¿no? Uh-huh. Que no se cumplan hace posible de que el motor siga encendido y nos siga empujando por los caminos de la vida. ¿Y los que se cumplen también empujan? Sí, claro. Los que se cumplen también. Pero el deseo cumplido, es decir, lo que en realidad uno lo mueve, creo yo, en muchos aspectos, es la incompletud. La incompletud tiene que ver con los deseos frustrados, o tiene que ver con las cosas que a uno le van faltando. Y creo que ese tal vez sea un motor más grande que el otro, ¿no? Porque es el motor de la búsqueda. Y es lo que te va permitiendo generar y encender cada tanto el motor fuera de borda para darle punta. Y ahí están las cosas del pasado también. El libro se llama El pasado es un montón de cosas inconclusas. Y lo inconcluso es un poco... Es el motor, ¿no? También lo incompleto, ¿no? Sí. Yo creo que sí. En realidad creo firmemente que el pasado es un montón de cosas inconclusas, porque el día que las cosas se concluyen es el día que te despedís. No como ustedes que se están despidiendo a 2 días para irse de vacaciones, sino te despedís para partir a tus vacaciones definitivas. El inclusive ese que... ¿no? Entonces sí, creo que tiene que ver con eso, sí. Aunque esto refiera a cosas en particular, porque también está qué es lo que pasa, qué es lo que sucede con uno a lo largo de la vida, qué posturas va tomando ante la vida, qué posturas o qué novedades o qué cosas, qué contradicciones van apareciendo en nuestra cabeza para vincularnos a lo nuevo, para vincularnos a la novedad. ¿Qué pensaba hace 40 años yo? Es lo que pienso ahora respecto a un montón de cosas 40 años después. Fíjate que el primer libro de esto, que es una trilogía, que es el primer libro de La memoria obstinada de Puerto Vírgenes, arranca en realidad, yo había escrito un libro de testimonios en el año 86, 87, después escribí una novela corta que se llama La Pulseada, y después tuve 30 años sin proponerme seriamente escribir, aunque hay una novela en los cajones, aunque abandonada por mala, pero tuve 30 años sin hacer nada, y creo que esta en realidad la primera novela de la trilogía, que me llevó entre una cosa y otra 10 años a escribirla,
porque estaba buscando mi prosa, estaba buscando mi modo de contar, estaba buscando tratar de ubicar y sincronizarme yo con la realidad. Arrancó porque un buen día, con extrañamientos a flor de piel, con un mundo que cambiaba vertiginosamente, con cierta inestabilidad que yo vivía ante los cambios, me puse a escribir diálogos imaginarios con gente real a la cual yo había querido mucho y que no estaban, y que yo me preguntaba, bueno, ¿qué pensarán de esto? ¿Qué pensarán de esto otro? ¿Qué reflexionarán? ¿Qué reflexión tendrán respecto a esto que está sucediendo? Y me inventaba diálogos, naturalmente, que eran míos, no de las personas con las cuales yo extrañaba dialogar. Pero era tan vertiginoso todo que yo necesitaba establecer conversaciones con ellos y atribuirles pensamientos, cosa que nunca se puede hacer, ¿no? Porque, digamos, nadie sabe cómo reaccionarán quienes ya no están, nadie sabe cómo reaccionarán ante los hechos los muertos, ¿no? Esta cosa de ¿qué diría tu abuelo? ¿Qué diría tu viejo? Yo qué sé qué diría, ¿no? Es muy difícil, uno puede aproximarse, pero no. Sin embargo, yo busqué a esa gente a través de los diálogos, y cuando tuve, no sé si eran 10 diálogos escritos, dije, algo tengo que hacer con todo esto. Y allí llené mi memoria obstinada y este invento de Puerto Vírgenes, que es un espejo imaginario, de Piriápolis imaginario, lo llené de personajes centenarios con los cuales, para investigar un hecho que había sucedido 50 años atrás, otros personajes contemporáneos van a conversar con ellos. Bueno, llegamos a esto por una pregunta que vos me habías hecho. Por el pasado y el futuro. Y el futuro. Y bueno, hablando de pasado y futuro, hoy yo, esta trilogía en realidad nace porque quise atravesar el Uruguay fíjate, la primera novela arranca con un hecho en los años 50, atraviesa los 70 y llega a la contemporaneidad. Esta otra novela comienza en la batalla de Arroyo Grande, que son los años 40 y pico, y 1840 y pico, una batalla entre Oribe y Rivera, una batalla entre unitarios y federales, una batalla entre blancos, colorados, entrerrianos y correntinos, cuando éramos todo prácticamente lo mismo, y los sentidos de nación eran otros, no los que tenemos ahora. Y hay un capítulo dedicado ahí, y luego pasa por los años 40, pasa por los años 70 y cae en los años, en la contemporaneidad. Y hablando de futuro, la tercera novela que está en proceso arranca en el campamento en Purificación, atraviesa los años 70, atraviesa la contemporaneidad y llega al año 2050, donde cuenta un futuro de neofederación que es una ficción. ¿Y un deseo? No un deseo, sí una reflexión, digamos, que bueno, yo entiendo que tenemos un sentido de nación armado, construido como país, no, pero el sentido de nación, lo identitario, ¿verdad? Que nos llega por razones bastante más profundas que el hecho de haber sido un país inventado. Creo que la nación estaba construida desde tiempos anteriores. Creo que el propio Artigas generó desde un sentido de la nación más amplio que este que tenemos, pero sin quererlo abonó a un sentido de nación que se fue construyendo luego
a través de otros actores, no importa, desde Obdulio Varela y no es un canto a la uruguayidad, digamos, sí al sentido de nación, pero también pienso que ese sentido de nación es mucho más amplio, y a veces reflexionar qué hubiera pasado si el pensamiento artiguista hubiera evolucionado, qué hubiera sido de nosotros. Y yo estoy convencido que no hubiéramos perdido ese sentido de nación, es decir, esta cosa de de estar al oriente del río Uruguay, pero que hubiéramos tenido una cosa mucho más fuerte. Y pienso también que América hubiera sido otra, ¿no? Porque detrás del sentido de nación que él planteaba o que él daba, había una serie de ideas que siempre iban a chocar contra el patriciado, como siguen chocando al día de hoy, pero hubiera fortalecido una voluntad de existencia distinta. Y esta neofederación casi absurda que se plantea para el 2050, naturalmente también va a chocar contra el patriciado, pero como dice un personaje de la novela Patria, que es la más joven de todas, y en realidad Patria le pone un entrerriano, le dice: te puedo llamar Patria, porque ella en realidad se llama Patricia Trías. ¿Te puedo llamar Patria? Y ella dijo: sí, me encanta que me llames Patria. Patria, en un momento que en el año 2023, fantasean con el entrerriano, que era un folclorista, antropólogo, autodidacta, en fin, un personaje muy rico, que vive en Puerto Vírgenes, y un artiguista, y empiezan a fantasear con esto de la neofederación. Ella dice: las causas no pueden ser las causas del pasado, está todo muy bien con Artigas, pero si no encontramos una causa de futuro para festejar, para celebrar el bicentenario de la muerte de Artigas, que es en el 2050, estamos en el 2023, estamos en el horno, ¿no? ¿Cuál es la causa? Y ella misma se responde que la causa son los cursos de agua, y sobre todo el acuífero guaraní, que reúne a las provincias, a Paraguay, a Río Grande y en fin, algunos otros estados de allí. Y ella explica y habla sobre las causas que pueden movilizar hacia el futuro. Bueno, no voy a spoilear la novela que estoy escribiendo. Háganme alguna pregunta si salgo de esto. Porque iba contando todo. Además, cuando uno está escribiendo no puede salirse de ahí, por eso queda atrapado. Claro. Y yo les cuento en realidad para firmarme en esta cosa que... Y quedamos atrapados nosotros, sí, nos envolviste bueno. Ahí. Ahora en tu relato dijiste esta frase que ya has dicho, esto del espejo imaginario de Puerto Vírgenes, como de un Piriápolis además imaginario. Sí. ¿Qué es lo que hace en el oficio, creo que en general, de escritor, pero puede ser también en el cine, bueno, en un montón de lugares, que muchas veces es un lugar súper identificable, que todos sabemos que estamos hablando de ese lugar, pero le cambiamos 2-3 cositas, para que no sea exactamente el mismo, para que sea este espejo imaginario? ¿Qué es lo que hace esa necesidad de separar un pelín, de decir, pero no es? Bueno, yo también decía en un momento que la ficción era una no ficción irresponsable, una no ficción ilimitada, ¿no? Esto quiere decir que uno escribe, habla, cuenta sobre los mundos que conoce. Para hablar de los que no conoce hay que ser muy crack. Yo no soy lo suficientemente crack. Borges, por ejemplo, que hablaba del mundo de los cuchilleros, bueno, pero le había llegado a las mentas, ¿no? Yo creo que lo que te da eso es la libertad. Es la libertad de recrear personajes que conociste, pero hacerlos nuevos, de hacerlos caminar por calles que conociste, pero hacerlas nuevas, de potenciar
de potenciar la ficción. Esta trilogía en algún momento se llamó Piriápolis. Intenté que se llamara Piriápolis y no podía. Me ataba demasiado, me hacía temer a la falta de imaginación, me hacía temer a quedar anclado en el mundo que efectivamente había vivido y no poder hacerlo despegar y no llevarlo por los mundos de la imaginación, que eran los mundos que quería en el momento de escribir y que quería que habitara también el lector, aunque sintiera el lector que si conocía Piriápolis, podía estar habitando Piriápolis, ¿tá? Pero que ellos también tuvieran la posibilidad de imaginar, aunque fueran capaces de reconocer algunos personajes a los cuales hubiera conocido y en los cuales yo me referencié para construir esta novela. Algunos, otros son puramente imaginarios. Pero todo es un juego y una contradicción entre la imaginación y la realidad, que uno quisiera que siempre ganara la imaginación, y para eso crea este marco ficticio. Obviamente no soy el primero en crear mundos o crear espacios imaginarios. Lo hizo Faulkner, lo hizo Netti, lo hizo el negro Mario Delgado, lo ha hecho bueno, ahora Ana Solari, que acaba de sacar una novela que se llama Campo de Batalla, en la cual uno queda en esta cosa de pareciera que fuera, pero de pronto sorprende con cosas que no son y va potenciando ese marco con la más pura imaginación. Pero eso pasa en el cine, eso pasa en el cómic, eso pasa en estas mentiras que construimos, que nos dedicamos a la ficción para terminar allí, en la única verdad. Como me acabo de enterar hace poco, que Miguel Ángel Campodónico define a la ficción. ¿La única verdad? Bueno, no, qué lío ese, ¿no? Qué lío. Yo aquí abordo el tema de la verdad, lo abordo en el pasado. Es un montón de cosas inconclusas, y voy de frente con la verdad, ¿no? Creo que hay verdades que son verdades y sobre las cuales uno tiene la responsabilidad de hacerlas brillar rumbo a la eternidad, y hay otras que son canto rodado, como digo en la propia novela, que gira hasta ser convertido en polvo. Hay, veamos, verdades que quedan congeladas. Mirá, como aquí abordo parcialmente el tema, lo abordo parcialmente porque en lo que sucede en el año 70 con una columna guerrillera en Puerto Vírgenes, asalta un banco y roba $5 millones y un sable corvo, que alguien decía que era el sable corvo de San Martín, que no lo era un sable que había participado en aquella batalla de Arroyo Grande, tan cruenta, tan bestial, tan fratricida, tan entre hermanos como lo fue en la década del 70. No la batalla, porque para mí no hubo guerra. Decir que hubo guerra es desconocer la crueldad de la represión hasta lugares inimaginables. Pero una de las cosas, me alejo de la novela ahora y hablo de las verdades, lo estoy pensando ahora en todas las notas que me han hecho y las presentaciones que yo no le he dicho, pero cada vez que uno conversa sobre esto va repensándose,
pensando lo que escribió, repensando lo otro, que hay verdades que quedan congeladas. Quienes murieron en la represión, o los desaparecidos. Una de las cosas más terribles que le sucedió, además de la muerte o de la desaparición, es no haber tenido la oportunidad de revisitar las verdades que tenían cuando ellos fueron muertos o cuando fueron desaparecidos. Eso a mí es una cosa que me mortifica horriblemente. Cuando veo las fotos, por ejemplo, de desaparecidos, y esto digo que es nuevo para mí pensarlo en torno a las definiciones de la verdad. A mí me martiriza eso, me martiriza pensar y decir, ¿qué estarías pensando hoy, como lo dije al principio, acerca del mundo, acerca de lo que pensabas en ese entonces? No te dieron la oportunidad de seguir revisándote a vos y de seguir revisando el mundo, de seguir revisando tu idea de justicia, de seguir revisando tu idea de equidad, de oportunidades para todos. Yo tuve esa oportunidad en lo personal de seguir repensando el mundo y de repensarlo desde otra, desde descongelar lo que pensaba entonces y acercarme o incorporar estas ideas nuevas como incorpora Patria en la novela, o Patricia, que dice, si no tenemos causas, no tenemos nada. Bueno, en fin. Estamos charlando con Claudio Invernizzi. Ahí se me viene una cosa. Vos ya lo has contado muchas veces. Fuiste detenido en el Piriápolis real, no, sí, no en el espejo imaginario, ni en el imaginario, ni nada, en el de carne y hueso. Y hace poco te tocó, de alguna manera, enfrentarte a quienes te habían detenido, a quienes te habían torturado. Eso también es parte de las oportunidades que da la vida de no dejar cosas inconclusas, o qué genera ese sentimiento de reabordar una situación tan anterior desde otro lugar, ¿no? Desde poder, desde lo tuyo, enfrentar una situación que es individual pero que también es colectiva, ¿no? Sí, es colectiva. Seguro que es colectiva. No, a mí este tema, viste, es un tema que no el de la tortura, no de la cosa, pero que no es que no me guste hablar, pero a veces tengo miedo que se interprete como una forma de victimización, y lejos de eso yo pretendo asumir las responsabilidades que me tocaron asumir en su momento, y bueno, y ser parte de esa historia que nos tocó vivir. Pero en este caso concreto sí, yo creo que forma parte de lo inconcluso, que forma parte de acercar un granito más a esta lucha por la memoria, a esta lucha por la justicia, a esta lucha por la verdad. Que si de ponerla en orden, diría, memoria, verdad y justicia. No, si me obligaran a ponerla en orden. Pero la justicia es fundamental. En este caso, no concretamente por lo que me haya tocado a mí, sino por lo que se vivió en ese cuartel que fue el batallón de ingeniero número 4 en Laguna de Sauce, donde a tantísima gente, como en todos los cuarteles del país, le tocó conocer el horror, lo infrahumano, la humillación,
el golpe, el dolor físico, el dolor moral, en fin, tantas cosas. Y la muerte. Y bueno, allí hay al menos 2 casos, hay 3 casos de muertes que sucedieron en ese batallón, y todo lo que se pueda arrimar para descubrir a los responsables directos de esas muertes. Habrá que arrimarlos. Pensando en lo que está pasando también hoy, con ciertas iniciativas de seguir manteniendo la impunidad y de todo lo que está pasando hoy en relación a lo actual, en relación a este tema, ¿qué sentís o qué te pasa vos habiéndolo vivido y con la responsabilidad también de haber seguido, ¿no? Y bueno, yo siento que hay que seguir dando la pelea por la justicia, y parte de la justicia consiste en que los señores estos que están presos deben seguir presos. Nosotros, el país, las instituciones democráticas tienen la instancia de dar valor a la Constitución y hacer dentro de ella todo lo que se pueda hacer. De eso se trata, de que dentro de la Constitución la prepotencia que vivió el Estado y quienes fueron los prepotentes, quienes aplicaron el terror desde ese lugar, paguen las consecuencias de haberlo aplicado. Y pagar las consecuencias significan no solamente seguir dando pelea por la verdad y por la justicia, y que la justicia mande en cana a quienes tienen que ir en cana por lo que hicieron, sino que quienes están en cana sigan estando en cana hasta que el marco constitucional decida que tenga que salir. Claudio, seguimos metiéndonos en la actualidad y en algunas cosas que vos has laburado. En este tiempo te ha tocado laburar mucho en publicidad, entre otras cosas. Hay una especie de recelo de la izquierda con la publicidad, y particularmente de la gente de izquierda que labura en la publicidad. ¿Cómo has vivido eso a lo largo de tu carrera? Mira, loco, yo hace mucho tiempo que decidí que yo hacía un trabajo cuyo objetivo era hacerlo lo mejor que estuviera a mi alcance. Y hace mucho tiempo que resolví que si yo fui capaz de hacer pasar bien a un público que se tenía que morfar una tanda eterna, y en la mitad de la tanda lo hice divertirse, o en la mitad de la tanda lo hice sentir placer estético por las cosas, lo hice a ese público disfrutar 30 segundos, me iba a sentir el ser más feliz de la tierra. Es que como que alguien, la naturaleza o Dios en quienes creen en él, dijeron: flaco, dedícate a esto, a ver si nos mejorás este espacio para que mientras tengamos que soportarlo, lo pasemos lo mejor posible. Y me lo creí y me lo sigo creyendo. He sido un apasionado de la publicidad y he sido un detractor de esa mirada sesentista y fanática de pensar que Mefistófeles está instalado en la publicidad. Mefistófeles no está instalado en la publicidad porque la publicidad no crea necesidades, señoras y señores. La publicidad lo que hace es comunicar cosas que son necesarias para la vida. Se lo comunica al alma y a las emociones de las personas, de los ciudadanos y las ciudadanas,
de los consumidores, y esas emociones luego pasan por la cabeza del consumidor, y el consumidor con su inteligencia decide si lo necesita, si es verdad lo que se dijo de eso, no es verdad, si va a seguir comprándolo o no va a seguir comprándolo. Eso es lo que pienso de la publicidad. Es verdad que a veces se han cometido algunos atropellos desde la publicidad, o que se le ha hablado a gente que no debía hablársele. Pero créanme que la publicidad llegó para dignificar una profesión que antes manejaban los empresarios. Por ejemplo, Piria, ya que hablamos del espejo imaginario. Piria decía que el agua del Cerro del Toro curaba la tuberculosis, y que la coñaquina, que era una bebida que él había inventado con el que era mitad coñac y mitad quinina, o no sé las proporciones, ¿no? Curaba una cantidad de males con los cuales la civilización no había podido. Eso era mentira, falso. Piria era un propagandista y un promotor de todas sus iniciativas empresariales. Pero en un momento llegó la publicidad y llegaron los profesionales publicitarios para decir: mirá, flaco, si vos mentís, o flaca, si vos mentís, vas a tener vida corta. Y eso lo hacen los publicitarios. La publicidad exagera las verdades. La publicidad es un adjetivo de los productos, pero no miente. Y con respecto a lo que es esta cosa de si crea o no crea necesidades, la publicidad es una polea en la sociedad, es parte de la sociedad. Sí, claro, es parte del capitalismo. Pero ¿ustedes se imaginan alguna sociedad sin publicidad? ¿De verdad? Pregunto de verdad, ¿le imaginan? Yo no. Yo no. Y ahí como... Si creemos en una sociedad con pymes, si creemos en una sociedad cooperativa, si creemos en una sociedad no sé cuánto, todo va a necesitar de la comunicación, y va a necesitar de la comunicación comercial. Y por favor, cualquiera sea esta sociedad, que esté buena la publicidad que se haga. Y ahí cómo has tomado el rol del Estado, sobre todo creo que en este siglo, pero vos sabrás más si ya viene de antes, pero pienso, por ejemplo, cigarrillos, bueno, se ha determinado, pensando en esto de Piria, ¿no? Bueno, no podemos decir más que los cigarrillos son buenos. Ahora no solo no podemos, sino que tenemos que avisar que es un producto dañino. Ahora hay una discusión muy fuerte que empezó con el etiquetado frontal, pero hay distintos productos que han ido viendo regulada su capacidad de adjetivar, digamos, de decir algunas cosas que antes decían. ¿Cómo lo ves eso? ¿Es un marco regulatorio que te parece que le puede ser útil a la publicidad? ¿Funciona? Mirá, yo creo que todas estas cosas, creo que ya lo del cigarrillo no hay discusión, creo que es una de las grandes cosas que se ha hecho. Confieso que yo llegué a trabajar para marcas de cigarrillo en su momento. Confieso también que fue alguna de las cosas que me cuestioné en su momento, porque algunas cosas me negué a hacer trabajando en publicidad. Algunas cosas que tenían que ver con que yo me daba cuenta que se estaban metiendo. Eso motivó una ida mía de una agencia, que me fui porque no quería hacer el trabajo y listo, decidí irme. Pero llegué a trabajar para cigarrillo, por más que me lo haya cuestionado, trabajé. Así como los medios emitieron la publicidad que yo hacía. Pero es un tema saldado, por suerte, ha sido saldado. Y yo creo que la sociedad va encontrando sus caminos en esta dialéctica que hace a la comunicación y que hace a la comunicación comercial. Y creo que las victorias
en esa dialéctica son las que van marcando casi siempre el camino correcto. Cuando la sociedad en su conjunto comienza a discutirlo, hace que lo que te decía, ¿no? Que las victorias vayan marcando el camino que hay que seguir, y que hay que seguir en la comunicación estrictamente comercial, ¿no? Creo que el Estado tiene que jugar un rol. El Estado es un gran anunciante en sí mismo, es parte del juego que se está jugando a nivel comunicacional. No solamente el Estado, sino el Estado con marcas que tienen competencia con iniciativas privadas, que para mí es el lugar donde el Estado tiene que comunicar. Vos decís, por ejemplo, las empresas que no son monopólicas. Exactamente. Ahí más fuerte. Ahí tiene que comunicar. No es que sea más fuerte. Del otro lado, el Estado tiene que encontrar las formas de comunicar que lo ponga en contacto con la ciudadanía, pero no necesariamente hacer de las marcas del Estado un vehículo para que el Estado comunique, o para que el dinero del Estado se accione para la comunicación. Es un tema bien largo, es un tema que a mí siempre me ha preocupado, es un tema que lo he discutido muchísimo, y bueno, y que espero que se siga discutiendo para bien de todos. ¿Y cómo es, Claudio, el proceso creativo en una campaña política, no? Quiero imaginarme cómo, porque es también un proceso creativo que tiene otros componentes también, ¿no? Para la creación, y cómo sos vos ahí creando. Yo he trabajado en campañas políticas, pero las campañas políticas más importantes fue, yo hago la salvedad porque me parece importante hacerla, una campaña en la que trabajé, que fue la campaña Tabaré Vázquez, y una campaña en la que participé, digamos que fue la campaña de Daniel Martínez. Digo esto no abriendo el paraguas, sino porque realmente ocupé roles diferentes en las campañas, roles que, por ejemplo, en el caso de Daniel Martínez, estuvo hablado en su momento que yo no iba a ser el jefe de campaña, y que yo estuve hablando desde el inicio, entre otras cosas porque mi realidad personal era una realidad muy peculiar. Yo venía de una operación bastante, bueno, no sé cómo llamarla, intensa, digamos, que no me permitía mantener la actividad que exige a alguien que está llevando adelante una campaña política presidencial. Dicho esto, hay una diferencia sustancial, que para mí, con esa diferencia, para un comunicador queda claro, que es que los productos no hablan desde la góndola, ¿no? Es que quiere decir que lo que yo haga con el producto depende de mí, depende del gerente de marketing, depende de la distribución, pero de nada más. Lo que uno hace con una campaña política depende de la campaña política y depende del candidato. Una campaña presidencial depende del candidato, porque el candidato sí habla permanentemente desde las góndolas. Y el factor fundamental en una campaña presidencial es el desempeño que el candidato tenga. Se puede ser un buen candidato o un mal candidato, el tema es si se puede ser un buen presidente. Yo creo que nosotros, en la campaña que participé, que como también he dicho por ahí, la campaña de Tabaré Vázquez,
se sabía quién iba a ganar y ganó. En la campaña de Daniel Martínez se dudaba de quién iba a ganar y casi se gana. Eso, es decir, quien no iba a ganar casi gana. Sucedió por la colectivización que se hizo de la campaña y la participación que se tuvo y algunos otros factores en los cuales jugó también el adversario para que la segunda vuelta sucediera lo que sucedió. No sucedió porque se hiciera un muñequito más lindo, un logo más feo, una canción más vibrante o menos vibrante. Sucedió porque por suerte el electorado uruguayo tiene un sentido muy republicano de las cosas. El electorado uruguayo sabe cuándo tiene que participar y no deposita un voto como quien compra un morrón en la feria. Va a depositar un voto a conciencia. Entonces todas esas cosas influyeron para que casi se ganara en la segunda vuelta. Vivimos un mundo además que ha cambiado. Yo creo que es la primera elección en la cual, distinta a todas las elecciones que se vivieron con anterioridad, donde lo digital participó muy en serio, aunque al final la decisión fue analógica, 100%, ¿no? Yo creo que teníamos un gran presidente, no teníamos un gran candidato. Y si yo me hago autocrítica de algo, de lo que me hago es de no haberme dado cuenta en el mes de abril o mayo. Sí, nos dimos cuenta de no haber dado una pelea suficiente para que la campaña fuera manejada teniendo en primer lugar o ponderando esta situación de que teníamos un gran presidente pero que no teníamos un gran candidato. Igual, habiéndola ponderado, la realidad, la multiplicidad de comandos, la multiplicidad de últimas palabras, la multiplicidad de comandos satelitales, no sé si nos hubieran dejado haber hecho algo al respecto. Se habla mucho de las dificultades del frente para comunicar. De las dificultades del frente para comunicar y la autocrítica suelen ser los dos lugares que más se mencionan cuando se mencionan dónde tiene que modificar cosas. Qué interesante que me hayas dicho algo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Nada. Lo vamos a inventar. Bueno, la pregunta que vos me hiciste antes decía esa mirada que tiene la izquierda, ¿no?, sobre la publicidad, esa mirada que tiene. La izquierda tiene esa mirada sobre la publicidad, pero cada vez que la necesita sale desesperada a buscarla. Y no solamente hablo de campañas electorales, ni de campañas desde el Estado. Hablo en general de esa mirada hacia el pecado original que le resulta la publicidad a mucha gente que la denosta, pero que cuando la necesita sale a buscarla. Lo viví en carne propia a lo largo de toda mi carrera. Eso es lo primero que tenemos que evaluar, para después decir, se dice que el Frente Amplio comunica mal. Sí, el Frente Amplio ha comunicado mal como Frente Amplio y el gobierno no ha comunicado bien como gobierno, que son dos cosas diferentes. Cuando fuimos gobierno debimos comunicar como gobierno y el Frente Amplio comunicar como Frente Amplio.
Durante 3 años la oposición, que no era el Partido Nacional y el Partido Colorado, era una cuestión mucho más vasta, desconstruyó todo lo que se había construido. Fue capaz de desconstruir lo tangible, aunque yo creo que la realidad es mucho más poderosa que el marketing a mediano plazo, pero a corto plazo es posible deconstruir lo que se había construido. Tanto es así que el gobierno actual ha estado cortando cintas y cortando cintas y cortando cintas que pertenecían a ese gobierno, que consistía en una estructura de corrupción, en una ineptitud feroz, en una salvajada no democrática. Se siguen cortando cintas de todo lo que se hizo durante ese gobierno. Pero el gobierno y el Frente Amplio, lo que no entendió y que fue incapaz de neutralizar y de deconstruir, era esa andanada que se había montado de desconocer cualquier tipo de logro y de hablar en pequeños eslóganes, ¿no?, que iban deshaciendo la realidad. Después, para construir eso en 6 meses, no es posible. No es posible. Bastante se hizo. No era posible. No era posible tampoco ir a hablar a aquel lugar donde parte de la realidad estaba en sus manos. En la UTEC, por ejemplo, en Tacuarembó, en Freyventos, ir a hablar a ese lugar y decirle que eso que había ahí era obra de ese gobierno. En parte, no era posible ir a ese interior, aunque tampoco se fue a ese interior. Y aunque tampoco se entendió cabalmente lo que estaba sucediendo en ese interior. Y eso es parte de la autocrítica también. ¿Por qué? Porque no se entendieron las culturas. En el interior habían perdido o perdieron intendencias formidables. La intendencia de Maldonado, por ejemplo, se perdió. Una intendencia formidable que se había hecho. Y más allá de las disputas internas y de las no definiciones y de los tropezones que habían sucedido, lo que no se había entendido es que había latente una cultura que no se había extinguido y que cada vez está más presente ahora en el interior. Si habrá trabajo por hacer, si habrá cosas que no pasan exclusivamente por el Frente Amplio comunica mal, el gobierno comunica mal, que hay que entender esas dos cosas como cosas diferentes, porque eso es simple. Ese es un señalamiento apresurado. El Frente Amplio no comunica bien porque el Frente Amplio no ha comunicado con inteligencia comunicacional que va infinitamente más allá de lo que entendemos como comunicación, que es pintar un muro, hacer un volante o escribir o postear, hacer 5 posteos bonitos. Comunicar bien significa inteligencia comunicacional. ¿Qué significa? Entender, escuchar y entender a la ciudadanía, comprenderla, sintonizar con sus expectativas, qué es lo que quieren, qué cosas cambiaron en la ciudadanía. Vuelvo por un momento a la novela, que es lo que me entusiasma. Cuando Patria dice, si no hay causas, no hay futuro. ¿Cuál es la sintonía que tiene la ciudadanía y cuál es la sintonía que tiene el interior? Cada lugar del interior, ¿cuál es la sintonía? ¿Dónde está esa sintonía? ¿No? ¿Qué fue lo que entendió
el amigo chileno, qué estaba sucediendo. ¿Qué fue lo que entendió? Un tipo de 35 años. Es una cosa maravillosa lo que pasó, ¿no? Creo que cuando ustedes hablaban de deseo, se le rompió la llave general del aspiracional cuando hizo el discurso, ¿no? Porque empezaba a sumar, y digo, flaco, si sos capaz de ir con todo esto en el periodo de gobierno, que creo que es de 4 años en Chile además, digo, pero bueno, pero esa aspiración. Pero identificó las causas segmentando la cultura y respetando el aspiracional y las expectativas de los chilenos en ese momento. Entonces, cuando hablemos de que se comunicó mal o que se comunica mal, cambiemos el chip. Pensemos claramente cómo se hace la inteligencia comunicacional. Pero la inteligencia comunicacional es qué es lo que plantean nuestros adversarios, dónde están colocando la agenda nuestros adversarios, dónde la tenemos que colocar acá, no para dejarnos llevar por la agenda de los adversarios o por la agenda del gobierno en este caso, para crear nuestra propia agenda, para unificar para unificar los conceptos. Nosotros tenemos una cosa formidable que es la diversidad real dentro del Frente Amplio, no la coalición, que es otra cosa, la diversidad de caminos, la diversidad de vecinos. A partir de esa diversidad, ¿cómo seremos capaces de hablar de lo mismo de la misma manera para entender que la unidad de conceptos es clave en todo esto? ¿Cómo bajar los perfilismos? ¿Cómo encontrar que los colores son 3 y no el carnaval que nos monta esta diversidad ideológica, esta diversidad de pensamiento y de acercamiento? Hay cosas que son prioritarias y creo que en este momento la prioridad es la inteligencia comunicacional, donde lo que convive fundamentalmente es la política. Discúlpenme la extensión, pero... Te tiramos de la piola, no te voy a echar la culpa a vos. Te dimos Gracias, Claudio, por este ratito. Claudio Invernici, escritor, periodista, publicista, de esto estuvimos hablando. Con la excusa... Ex-periodista, ya no. Con la excusa del pasado, es un montón de cosas inconclusas, novela que se encuentra en todos lados, evidentemente. Sí. Y que invitamos a leer, trataremos de hacerlo también en el verano, que es la época, dicen. A partir de dentro de 2 días pueden empezar. Perfecto. A hablar a ustedes. Ya es. Gracias, Claudio, por acompañarnos. Quedará para otra vez la continuación de esta charla. Muchas gracias. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.